Bueno, pues hoy miércoles, frío y sol de momento. Ya les he venido contando que se anuncia mal tiempo para el fin de semana. Bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona esa borrasca que viene de nuevo a visitarnos. Lo digo porque muchos tenemos actividades previstas para el fin de semana. Espero que no se nos estropen. Daniel López, de López Vidas Abogados, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Estupendamente. Que no se nos estrope el tiempo. Esperemos, pero a ver, estamos en invierno, cualquier cosa puede pasar. Bueno, la semana pasada planteamos hablar un poco, que nos aclararas lo que era el asunto de ese decreto que tiene que ver con la cláusula suelo de las hipotecas, ¿no? Efectivamente. Tus deseos son órdenes para mí, Vicente, ya lo dijiste la semana pasada, con lo cual me he preparado ese tema. Es mala persona, ¿eh? Y hoy vamos a hablar del Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo, que entró en vigor el 21 de enero de 2017. O como también podría llamarse, el Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero para ayudar a los bancos a que paguen lo menos posible por la devolución de las cláusulas suelo, porque es una normativa realizada a la medida de las entidades financieras. Que los convierte en juez y parte. Sí, luego lo comentaremos porque no deja de ser curioso. Es que con la excusa de favorecer a los consumidores y de desatascar los juzgados, porque se estima que hay 1,5 millones de familias con cláusula suelo en España, pues el gobierno se ha puesto del lado de los bancos una vez más. De hecho, durante la tramitación de las normas ni se han reunido con el Consejo de la Abogacía ni con las asociaciones de consumidores. Y mira que tuvieron tiempo, porque su aprobación se retrasó durante 3 semanas al no encontrarse el consenso necesario entre los diferentes grupos parlamentarios para poder aprobarlo. Y es que asociaciones de consumidores y abogados pues hemos sido los actores principales en esta batalla judicial de las cláusulas suelo que se ha desarrollado durante años en todas las instancias de los tribunales españoles, ya que si fuera por los sucesivos gobiernos de este país, los afectados seguirían pagando esas cláusulas suelo. Es decir, ha sido tras una dura pelea en los tribunales donde se ha conseguido tumbar ese tipo de cláusulas. Oficialmente tampoco ha habido reuniones con los bancos, pero visto el resultado apostaría que los teléfonos estuvieron echando humo durante las semanas de la negociación. Ya lo avanzabas la semana pasada, esta semana estás muy crítico con ese decreto. No, esta semana y todas, porque la verdad es que entiendo que es una oportunidad perdida, puesto que se podía haber implementado un sistema extrajudicial en el que las devoluciones fueran automáticas y que pensara más en el consumidor y menos en el banco. O también se podría haber creado un procedimiento judicial especial dentro de los propios juzgados y proveerles de más medios para llevar este tipo de casos. Pero una vez más queda clara que la forma en la que este gobierno quiere desatascar a los juzgados no es incrementando las partidas presupuestarias, sino intentando que sea el menor posible el número de españoles el que acuden a los juzgados para que estos tengan menos trabajo. Es decir, lo que a priori parecía una buena idea, como era aprobar un procedimiento para que todos los perjudicados pudieran cobrar rápido. Que no se atascaran los juzgados, ¿no? Efectivamente. Pues en realidad lo que ha resultado es una norma en la que, como tú has dicho, el banco es juez y parte, elige a quién quiere pagar y cuánto quiere pagar mediante un real decreto que yo estoy convencido de que de una forma totalmente deliberada se ha redactado de una manera inconcreta y que solamente cuenta con 4 artículos, es decir, es una normativa muy pequeña que prácticamente no explica nada y lo deja todo en el aire. Bueno, ¿cómo comienza ese procedimiento? Pues mira, que quede claro, porque aquí ha habido una confusión entre las cosas que se han publicado en prensa, que es el consumidor el que tiene que dar el primer paso, ¿de acuerdo? Ya todos los bancos en sus sucursales tienen un modelo de reclamación para adherirse a este procedimiento de reclamación. Hay que dejar claro que este procedimiento no es obligatorio, ¿de acuerdo? Es decir, se puede seguir acudiendo al juzgado. Es importante resaltar, por eso que decía, que aunque se ha publicado que el banco tiene que notificar la existencia del procedimiento a todos los posibles afectados, si tú te lees la norma no se lee eso, es decir, no resulta eso. No están obligados, ¿no? No. Es decir, no hay una obligación al banco de notificar personalmente a cada afectado la existencia de cláusula suelo. Esa era una de las cosas que se pedía, porque hay mucha gente que, pese a tenerla incluida en su contrato de hipoteca, pues no sabe que tiene esa cláusula. De hecho, esta es una de las pegas, otra más de las pegas que le ponemos a este Real Decreto. De hecho, se habla de que bastaría con que los bancos colgaran carteles en sus sucursales o incluso pusieran en la página web que este procedimiento está abierto para que cumplieran esta parte de la norma. Yo sé que alguna entidad sí que está llamando a sus clientes en estos días, sí, pero no me consta que todas lo estén haciendo. Bueno, ¿podemos reclamar todos los que tenemos cláusula suelo? Efectivamente, todas las personas que hayan firmado una hipoteca y tengan cláusula suelo se pueden adherir a este procedimiento, tanto si la hipoteca está viva y por tanto sigue devengando recibo o si ya se ha cancelado. Importante recordar que aunque ya digo que no es obligatorio y se puede seguir acudiendo al juzgado,
si nos adherimos a este procedimiento, hasta que no finalice no podremos ir al juzgado. ¿Los bancos tienen un plazo límite para contestarnos? Pues sí, desde que se presenta la reclamación, la entidad financiera tiene un plazo de 3 meses para contestar. Si no contestan en esos 3 meses, se entiende que desestiman la reclamación y ya sí se nos deja la vía abierta para acudir a la vía judicial. Entonces, yo relleno ese papel en el banco, reclamo esa cláusula suelo y el banco ¿qué hace? ¿Una oferta? Efectivamente. En los casos en los que el banco estime que procede la devolución, nos va a hacer una oferta. Sin embargo, y esta es otra de las cuestiones por las que se ve que el Real Decreto, ya digo, ha sido aprobado al dictado de los bancos, no están obligados a devolvernos el 100% de lo que nos deban, sino lo que ellos estimen oportuno. Es decir, como tú has dicho, el banco es juez y parte porque va a decidir cuánto nos quiere pagar y cómo nos quiere pagar. Luego hablaremos. Lo que yo entiendo bajo mi punto de vista que va a pasar es que los bancos van a ofrecer como mucho un 70% de lo que proceda, con la esperanza de que mucha gente ni se va a buscar un abogado para que le aclare la situación y le diga cuánto le corresponde, ni va a reclamar si no está de acuerdo. Muchos clientes lo van a aceptar y se van a conformar con mucho menos de lo que podrían conseguir si van a juzgado. Yo es lo que creo que va a suceder porque suele ser la forma habitual de actuar en estos casos masivos de la banca. Yo estoy seguro además que de ese 1,5 millones de familias no van a reclamar ni un 30% porque parece que los españoles seguimos teniendo un cierto temor a iniciar un proceso judicial o a meternos con nuestro banco, que es un poco el garante, o se supone que debía ser el garante de nuestro dinero y nuestros ahorros. Pues sí, pero las cosas están cambiando, ¿eh? ¿Sí? Cada vez la gente pierde un poco más el miedo de ir contra los bancos. Eso... Espero que sea así, porque lo que está claro, ya lo ha dicho hasta Europa, que fue un abuso sistemático a la firma de las hipotecas. Bueno, yo firmo, el banco me ofrece esa oferta y si no me interesa, ¿qué ocurre, Dani? Pues mira, si nos interesa tendremos que firmar un documento en el que se establezca la cantidad que nos pagan. Si no nos interesa, pues ya digo, tendremos abierta la vía judicial. En cualquier caso, ya te digo, si nos interesa la oferta y firmamos ese documento, hay que tener extremo cuidado porque nos tememos que en esos acuerdos se va a incluir una renuncia para reclamar por otras cláusulas, como por ejemplo la cuestión de los gastos de hipoteca, la cuestión de los gastos de formación de hipoteca, que hablamos la semana pasada en este programa, que ya dijimos que por una hipoteca media podía ascender a unos 3.000 euros. Hay que tener extremo cuidado a la hora de firmar ese documento porque puede ser que nos traiga consecuencias futuras. Si no nos interesa lo que nos ofrecen, pues ya digo, somos libres de acudir a la vía judicial. En cualquier caso, recomendamos encarecidamente que antes de tomar cualquier decisión se consulte un abogado porque las familias se están jugando mucho dinero. Estamos hablando de entre 6.000 y 9.000 euros lo que nos pueden ofrecer. Por tanto, merece la pena comprobar si lo que ofrecen realmente es lo que nos corresponde o es menos. Y ya digo, puede ser que en esos contratos de renuncia se nos estén atando las manos para reclamar otras cuestiones. Nosotros en López Vives Abogados atendemos a todos los clientes que quieran sin ningún tipo de compromiso. Aquí la cuestión que hay es que si acudimos al juzgado, de acuerdo, después de esa oferta que no nos ha interesado, pues se ha modificado el tema con respecto de las costas. Es decir, esta parte del Real Decreto a los abogados nos deja estupefactos porque lo que dice es que solamente habrá condena en costas para el banco y el cliente no tendrá que pagar a su abogado y su procurador cuando la cantidad que nos reconozcan en la sentencia sea superior a la que el banco ya antes nos haya ofrecido. Es decir, si la cantidad a la que condenan al banco en sentencia es igual o inferior a la que nos había ofrecido ya en el procedimiento extrajudicial, no habría condena en costas para el banco. ¿De acuerdo? Esta parte a los abogados nos deja estupefactos porque es difícil de aplicar. Es decir, en la mayoría de las demandas que se presentan actualmente, nosotros no reclamamos la cantidad que se deba por la cláusula de suelo. Reclamamos la nulidad de la cláusula. Y es posteriormente en ejecución de sentencia cuando se calcula la cantidad que nos corresponde. ¿De acuerdo? Es decir, no se reclama una cantidad, sino es la declaración de nulidad de esa cláusula la que conlleva el pago de la cantidad. Por lo que honestamente no sabemos cómo van a interpretar esto los tribunales, ya que hasta después de sentencia no se sabe si nos van a conceder una cantidad superior a la que el banco nos ofrecía antes, inferior o igual. Por lo que yo sinceramente no sé cómo va a ser este tema y qué va a pasar con la condena en costas. Esto parece un poco trampa, porque además tú aclaras que efectivamente que cuando se presenta una demanda judicial lo que estáis pidiendo a los abogados es que se anule esa cláusula, ¿no? Claro, la devolución es una consecuencia de esa nulidad, con lo cual ya digo, hasta después de esa sentencia en la que ya tendría que haber una condena en costas, no sabemos si nos van a dar más, menos o igual de lo que nos ofrecía el banco. Ahí está el problema. Bueno, otra situación. Si el banco incumple, ¿qué sucede?
pues no le pasa absolutamente nada, porque la normativa no tiene régimen sancionador, por lo que si incumplen este punto o cualquier otro, pues ya le digo que no le pueden imponer ningún tipo de sanción porque no se ha incluido en el Real Decreto. Los abogados sabemos que una norma sin régimen sancionador pues es prácticamente papel mojado, porque esa amenaza de sanciones, que ya repito que en este caso no se da, es la mejor forma de asegurarse que entidades como los bancos, pues que han incumplido de manera reiterada las obligaciones de información a los clientes, pues llevan a cabo lo apropiado. Es decir, si se hubiera establecido, por ejemplo, que por cada reclamación que los bancos desestimen y que luego se acoja en el juzgado, es decir, que se le dé la razón al cliente, se le imponga al banco una sanción de 5.000 euros, ya verías tú como no habría ni una que se le escapaba. Pero esto no se ha acordado así. El gobierno, lo que solo se puede entender pues como un ataque de buenismo, pues ha decidido fiarse de los bancos y que no haya sanciones por el incumplimiento. A mí me parece una cosa sencillamente inverosímil, pero es lo que hay. En este decreto además se establecen que nos pueden pagar de varias maneras, ¿no? Bien en efectivo o por otras vías, creo, ¿no? Sí, a ver, se establece de manera general que ha de hacerse en efectivo, es decir, nos tienen que pagar en metálico, sí, como norma general, ¿de acuerdo? Sin embargo, se da la posibilidad de que se pague de otra forma, pues por ejemplo, descontándonos el dinero que nos queda por pagar de la hipoteca o abriéndonos un fondo de inversión con ese dinero o cualquier otro medio que se le ocurra al banco. Pero lo que deja claro el Real Decreto es que siempre que no se pague en metálico, se deberá firmar un documento del que resulte claro que el cliente se ha enterado de las condiciones, es decir, que se le explique de manera apropiada que ese dinero no se le va a devolver, sino que se le aplican algunos de estos productos financieros. Como ya sabemos, los bancos son expertos en redactar documentos tan incomprensibles que algunas veces hasta los propios abogados tenemos que leernos 2 veces para saber lo que dicen. Por lo que ya digo, recomiendo en todo caso acudir a un abogado en cualquiera de los casos, porque puede ser que ese documento que firmemos nos esté afectando de cara al futuro. Que no firmemos nada sin por lo menos la revisión de alguien que conozca, ¿no? Claro, hombre, es que ya digo, podemos estarnos atando las manos de cara a acciones futuras y en tema de hipoteca siempre nos estamos jugando mucho dinero. Pregunta del millón, ¿y Montoro se frota las manos con ese dinero que nos van a devolver a los que tenemos cláusula suelo? A ver, Montoro se frota las manos casi siempre. Yo creo que es lo primero que hace cuando se levanta. Pero no, estas cantidades, es decir, las devoluciones de la cláusula suelo no tributan como ingreso, ¿de acuerdo? No obstante, sí que hay una salvedad, como es aquella gente que sea vivienda habitual y se haya desgravado esas cantidades, ¿de acuerdo? Como pago de hipoteca por vivienda habitual, tendrá que regularizar la situación con la agencia tributaria, ¿vale? Es decir, no es un incumplimiento, no te van a aplicar una sanción. Simplemente tendrás que hacer una declaración diciendo que te han pagado estas cantidades. Ya. Pero desgravamos el 99,9% de los españoles que hacen la declaración de la renta. Había hasta una fecha límite, quiero recordar que fue el 31 de diciembre de 2010. Las viviendas adquiridas hasta esa fecha como primera residencia sí que desgravan, a partir de ahí no. ¿No? Con lo cual son muchas las familias que desgravan, pero las que adquirieron la vivienda después de esa fecha no pueden hacerlo. O sea que no estáis recomendando a los clientes que se cojan este procedimiento del Real Decreto. Pues mira, dependiendo del caso. Ya digo, no es un procedimiento obligatorio, ¿de acuerdo? Aunque parezca que sí, que es la única forma de reclamar, no es un procedimiento obligatorio. Se sigue pudiendo acudir al juzgado. Yo sinceramente creo que va a ser la única forma de obtener el 100% de lo que nos deben, que la única forma de obtener el 100% es acudir al juzgado y que sea un juez el que condene al banco a devolver eso. Si no, ya dicho, yo entiendo que como mucho te van a ofrecer un 70%. Ya sabemos pues que hay mucha gente que no quiere lío y que tal y como está la economía, pues saben que un alto porcentaje de esos clientes lo va a aceptar. A ver, si viviéramos en Madrid o en Sevilla, que un juicio ordinario puede tardar 1 o 2 años, pues yo no recomendaría en ningún caso pues que se acudiera al procedimiento judicial, pero es que estamos hablando de que aquí en Cáceres los juzgados son bastante rápidos, por lo que teniendo en cuenta que los bancos están allanando a casi todas las demandas, es decir, que no se oponen a la demanda, no hay que ir a juicio siquiera, ¿de acuerdo? En el primer escrito, según le notifican la demanda, ya dicen que sí, que están de acuerdo, pues en pocos meses se obtiene la devolución del dinero, por lo que ya digo, yo en muchos casos estoy recomendando acudir a la vía judicial por esa circunstancia, porque entiendo que la única forma de obtener el 100% es que un juez condene al banco a pagar esa cantidad. Bueno, como la mayoría de nosotros somos legos en esta materia, hemos conseguido averiguar en qué parte de nuestra hipoteca está lo de la cláusula suelo. La mayoría de nosotros hemos visto que efectivamente hay una cantidad, más o menos aparece. Sí, es verdad, ya hay clientes que se han escuchado los vídeos y se han leído los artículos y me vienen ya enseñados al despacho. Me vienen, mira, esto es una cláusula suelo, ¿verdad? Que la
Por eso, recomendamos siempre, acuda a un abogado, acuda a alguien experto y entérese bien antes de firmar ningún papel, porque al fin y al cabo lo que hablamos depende, hay mucho dinero en juego y además hay que regularizar la situación de aquí al resto de años que nos quede, que a muchos nos quedan todavía muchos años por pagar la hipoteca, con lo cual no solo está dependiendo el que ahora nos devuelvan un dinero X, ¿no? Sino lo que vamos a pagar a partir de ahora. Claro, siempre en los procedimientos judiciales lo que se pide es que la entidad rehaga el cuadro de amortización del préstamo. Sí. Es decir, que con la cantidad que te resta y con el tipo de interés que tienes que pagar, te diga, pues desde ahora hasta febrero de 2025, cuando sea que acabe la hipoteca, lo que es cada mes. Y me llamaba la atención, porque además creo que en ese Real Decreto lo que se fija es que el banco te tiene que devolver la parte del capital que te ha cobrado. La mayoría de nosotros los primeros años no hemos pagado capital, lo que hemos pagado son intereses en un 80 o un 90%, con lo cual capital poco, ¿no? No, te tienen que devolver los intereses pagados de más, ¿de acuerdo? Es lo que se pide, es decir, se tendría que recalcular la hipoteca, ver si tú estás pagando un 3 y tenías que haber pagado un 1,5, pues esa diferencia de más que has pagado en intereses es lo que te tienen que devolver. Esto es de segundo de grado y máster en Economía y en Derecho. Daniel López Vivas Abogados, de López Vivas Abogados, lópezvivasabogados.com, ni el canal de YouTube. Muy bien, un placer. Otro, Vicente. Que te vaya bien en la nieve. Adiós. Adiós.